Bueno, ahora que ya hablamos brevemente de qué son los procesos autorregresivos, los procesos de medias móviles y los procesos mixtos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simularlos en eViews, ¿sí? O sea, vamos a utilizar el programa eViews para hacer una simulación de esos procesos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir el programa, ¿sí? Y crear un nuevo archivo eViews. Así que acá eViews me abre una ventana, ¿sí? Que me va a permitir elegir esta opción, ¿sí? Create a new eViews workfile. Y nos va a abrir esta nueva ventana donde tenemos que setear, digamos, eh, los parámetros, digamos, del programa que queremos crear. Si nosotros vamos a trabajar con series de tiempo, con lo cual vamos a elegir esta opción, ¿sí? Que está por default, Data Regular Frequency. Y en frecuencia vamos a poner integer date, ¿sí? Esto es, va a crear un archivo, digamos, que va a tener observaciones en periodo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Así como si fuera t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es crear un archivo con 5.000 observaciones, ¿sí? Obviamente aquí exagero la cantidad de observaciones porque la idea es que cuando simulemos estos procesos eh, tengamos una cantidad de observaciones, perdón, suficiente para que el proceso converja, ¿sí? A la estructura que estamos simulando, ¿sí? Entonces, damos OK y eViews nos va a crear un nuevo archivo, ¿sí? Ustedes verán que tiene como siempre los dos elementos que tienen por default todos los archivos de eViews, ¿sí? C, donde se guardan los parámetros de la última estimación que se realizó, y Resid, donde se guardan los residuos de la última estimación que se haya realizado, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Es simular una serie de residuos, ¿sí? Toda la simulación del proceso, ¿sí? O mejor dicho, el proceso va a tener una estructura estocástica porque nosotros le vamos a introducir un término de error, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simular primero ese término de error, ¿sí? Y eso se puede hacer en Quick, Generate Series, ¿sí? Y nos abre esta ventana donde nosotros vamos a tener que introducir una ecuación indicándole a eViews qué queremos, qué serie queremos generar, ¿sí? Bueno, a la serie de errores llamémosla E, ¿sí? Con la notación que venimos usando en la materia, ¿sí? Y esa serie E va a ser igual a, y para simular este término de error nosotros lo que queremos es que tenga una estructura en donde los errores están totalmente incorrelacionados entre sí, es decir, errores de distintos periodos no tienen que estar relacionados entre sí, con lo cual tienen que ser aleatorios, ¿sí? Y además queremos que tenga una distribución normal, ¿sí? Entonces, lo vamos a simular con el código NRND, ¿sí? NRND. Eh, y lo vamos a multiplicar, ¿sí? Eh, por 2, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a ver ahí en la página, capítulo 9, página 155 del libro de Bruckmann? ¿Sí? Ahí van a encontrar varios procesos estocásticos, ¿sí? Que se pueden simular. Ese capítulo es el capítulo sobre simulación, justamente. Bueno, y ahí en el capítulo les dice que les pide que simulen, digamos, el término de error de esta manera, ¿sí? Lo que estamos haciendo de esta manera es decirle, al multiplicar por 2, ¿sí? Es decirle a eViews que queremos que el término de error tenga una varianza de 4 o un desvío estándar de 2, ¿sí? Esta es la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque ese código NRND que yo introduje ahí lo que hace es simular una serie de números aleatorios con distribución normal, pero distribución normal estándar, ¿sí? 0, 1. Entonces, para de alguna manera generarle una distribución normal que tenga, en vez de que sea estándar, tenga una varianza de 4, un desvío de 2, tengo que multiplicar por 2 ahí, ¿sí? Bueno, le damos OK y podemos abrir el nuevo elemento, ¿sí? Que fíjense que tiene una serie de números. ¿Sí? Eh, y este elemento lo podemos
graficar un histograma, por ejemplo, y ver que se aproxima bastante a lo que es una distribución normal, ¿sí? Fíjense los valores de asimetría y kurtosis. También lo podemos graficar respecto al tiempo, ¿sí? En la opción Graph. Y le damos simplemente OK, ¿sí? Es un gráfico de línea. Bueno, fíjense que casi parece un manchón así visto, pero si hacemos una aproximación, fíjense que es un proceso que está totalmente incorrelacionado a lo largo del tiempo, ¿sí? Fluctúa en torno a su media que es cero. Y podemos ver también un correlograma, ¿sí? Un correlograma del proceso. ¿Sí? Fíjense que es un proceso donde las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales son básicamente iguales a cero estadísticamente, ¿sí? O sea que es un proceso que está incorrelacionado, es decir, es un proceso correlacionado con su propio pasado, es decir, es un proceso ruido blanco, ¿sí? Con lo cual cumple con las propiedades del término de error de los procesos estocásticos que estuvimos viendo en la materia, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a cerrar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es simular o crear nuestro proceso, y vamos a empezar por un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Entonces vamos a ir a Quick, Generate Series, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es crear la serie. La vamos a crear con un valor arbitrario, ¿sí? Yo voy a poner 0, digamos. Va a ser finalmente una condición inicial de donde parte el proceso, y el valor que le pongamos es arbitrario, ¿sí? Con lo cual, en principio pueden poner el valor que ustedes quieran. Y yo le voy a poner 0. Fíjense que me aparece ahora una serie y 1, que son todos 0, ¿sí? En todos los periodos. Bueno, si ahora vamos acá a Generate nuevamente, ¿sí? Generate Series, lo que vamos a hacer es ahora sí escribir la ecuación del proceso autorregresivo de orden 1 que vamos a simular, ¿sí? Entonces ahí en la página 155 del capítulo 9 del libro de Bruckmann y Isaiah, justamente ustedes van a encontrar un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Que tiene la siguiente estructura, ¿sí? Déjenme escribírselas acá, ¿sí? Brevemente para que ustedes la vean, ¿sí? Es una estructura de esta forma, ¿sí? Y sub t es igual a 2, o sea que esto va a tener una constante delta igual a 2, ¿sí? Más 0,9, ¿sí? Por i sub t menos 1, más el término de error e sub t, ¿sí? Este es el proceso estocástico que van a encontrar en el libro, ¿sí? Y esto es lo que yo ahora voy a escribir, pero en lenguaje de Ibius. Lo voy a escribir con una estructura para que Ibius lo entienda, ¿sí? Entonces, vamos a volver a Ibius, y aquí voy a escribir 2 más 0, perdón, 0,9, ¿sí? Por I1, ¿sí? Y entre paréntesis menos 1, ¿sí? Esto le va a indicar a Ibius que tiene que tomar el primer rezago, ¿sí? de esta variable para construir la misma variable, ¿sí? Más el término de error, ¿sí? Que simulamos antes. Bueno, si yo dejo esto así, ¿sí? Si yo dejo esto así, Ibius me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque este cálculo Ibius lo va a hacer a partir, fíjense, del periodo 1, ¿sí? Fíjense que está acá abajo indicado. Y cuando vaya a calcular el periodo 1, ¿sí? Va a querer, o no sé si va a querer, digamos, pero el periodo 0 no va a existir. Entonces Ibius lo que nos va a tirar es un error, y ese error se va a arrastrar para todas las observaciones que simulen. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es ahora acortar el periodo muestral una observación, ¿sí? Para decirle a Ibius que parta desde i igual a 0, ¿sí? O sea, el primer valor 0, y recién a partir del periodo 2 empieza a simular este proceso, ¿sí? Entonces le vamos a dar OK, ¿sí? Y fíjense que nos aparece el número, ¿sí? Este va a ser nuestro proceso autorregresivo de orden 1 simulado, ¿sí? Este proceso lo podemos graficar respecto al tiempo, ¿sí? Fíjense que tiene esta estructura. Lo voy a achicar un poco como para que vean más o menos la evolución de la serie, ¿sí? Fíjense.
¿sí? Este es el comportamiento que tiene nuestro proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Que fluctúa más o menos en torno a 20, una media de 20. Y también podemos ver el correlograma, ¿sí? Fíjense el correlograma. Bueno, el correlograma tiene una función de autocorrelación que más o menos decae, ¿sí? A lo largo del tiempo. Perdón, esto no me está escribiendo. ¿Sí? Permítanme. ¿Sí? Perdón. Ya, ¿sí? Fíjense que esto va decayendo de forma exponencial, ¿sí? Lo hace de manera un poco lenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente es 0,9 y es relativamente cercano a 1, ¿sí? Y la función de autocorrelación parcial nos indica el orden del proceso, ¿sí? Eh, que es 1, ¿sí? Después de la primera autocorrelación parcial, la función de autocorrelación parcial básicamente se anula, ¿sí? Se anula estadísticamente hablando, ¿sí? O sea, toma valores muy cercanos a 0. ¿Sí? Eh, esta estructura es del correlograma es la que nos indica que esto es un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Les dejo como pregunta, ¿sí? Para que la piensen ustedes, ¿dónde se puede ver aquí, en el correlograma, ¿sí? Eh, el coeficiente, ¿sí? Del proceso autorregresivo? En realidad no el coeficiente, sino una estimación de este coeficiente del proceso autorregresivo phi1. Así que recuerden que el poblacional, que es el que usamos para simularlo, es 0,9, bueno, ustedes tendrían que buscar aquí cuál es ese coeficiente estimado, ¿sí? El estimador de ese coeficiente que se puede observar en el correlograma, ¿sí? Se los dejo como duda para que lo piensen, ¿sí? Bueno, déjenme borrar esto, ¿sí? Fíjense eh, que nosotros acá, bueno, lo que hicimos fue simular el proceso, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, supongamos, vamos a hacer un trampa, ¿no? Digamos, supongamos que nosotros no simulamos el proceso, sino que es una variable con que nos encontramos. Si decimos, observamos el correlograma y decimos, la verdad que podría ser un proceso autorregresivo de orden 1, ¿sí? Por lo mismo que acabo de decir, porque vemos el correlograma y la estructura, ¿sí? Del mismo nos parece de un proceso autorregresivo de orden 1. Y entonces lo queremos estimar, ¿sí? Ver qué resulta de la estimación. ¿Sí? Entonces déjenme cerrar esto y vamos a ir a Quick Estimate Equation, ¿sí? Bueno, la manera de hacer esto es poner I1, ¿sí? Una constante, vamos a asumir en principio que tiene una constante, ¿sí? Y un término AR1, ¿sí? Que se escribe de esta manera, ¿sí? De esta manera estamos diciendo a Ibius que la variable dependiente es la variable I1, que hay una constante, ¿sí? Que hay que estimar, y que esto es un proceso autorregresivo de orden 1, o sea que incluye un término AR1, ¿sí? Eso es lo que le estamos diciendo a Ibius. Yo además lo que voy a hacer acá es acortar un periodo, un poquito la muestra. Si esto probablemente no cambie mucho los resultados, pero por si acaso lo hago porque obviamente a la simulación le cuesta algunas observaciones empezar a comportarse como un proceso autorregresivo, ¿sí? Ya, digamos, empezar a fluctuar en torno a esa media, ¿sí? Que tiene. Entonces, digamos, por si acaso le acorto un poquito a la muestra para permitir que ya converja, ¿sí? Ese comportamiento. Y lo otro que tenemos que corregir de acá es que EBIUS por default, cuando introducimos términos AR o más, estima la ecuación por máxima verosimilitud. Bueno, y lo que le vamos a indicar nosotros a EBIUS es que no queremos eso, sino que lo estime por mínimos cuadrados, ¿sí? Para lo cual hay que elegir esta opción CLS. ¿Por qué lo hacemos así? Lo podríamos estimar por máxima verosimilitud, pero nosotros en el curso vimos mínimos cuadrados clásicos y como método estándar de estimación, entonces vamos a seguir en la misma lógica, ¿sí? Entonces ahora sí, le podemos dar aceptar y aquí tenemos la salida de la ecuación estimada, ¿sí? Fíjense que tenemos la variable dependiente, I1, ¿sí? El sample utilizado, ¿sí? La cantidad de observaciones, bueno, 4.901 en este caso, ¿sí? Acá IBIUS nos reporta la media del proceso, fíjense que es aproximadamente 20, ¿sí? Más o menos.
y el coeficiente φ1 estimado, que da 0,906, digamos, ¿sí? Bastante cercano al coeficiente de 0,9 poblacional que nosotros le asignamos al proceso, ¿sí? Y acá tenemos todos los estadísticos de ajustes, y algunos en esta parte de la materia no los vamos a usar, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, sino que vamos a usar los criterios de información, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, ¿sí? Esto que tienen aquí es la raíz, ¿sí? La raíz de la ecuación característica del proceso estimado, que da, en este caso, obviamente, 0,906, o sea, 0,91, acá está redondeada, digamos, ¿sí? Pero bueno, estas cosas también las conversaremos un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, en este video simulamos un proceso autorregresivo de orden 1. Bueno, en el próximo vamos a seguir con un proceso autorregresivo de orden 2, ¿sí?